Bien, estamos grabando. Vamos. Miren. Para el día de hoy tenemos una síntesis de la unidad. Que esto vamos a tratar de sintetizar el máximo de contenido en 50 minutos que nos quedan para reforzar lo que va a entrar en la prueba. Profesor, ¿solo la síntesis entra en la prueba? No, entra todo. ¿Ya? Podrían haber preguntas que no aparecieran en esta síntesis, pero lo principal está acá y de aquí puede formarse mejores ideas para poder estudiar. ¿Ya? Pero tiene que estudiarlo todo. Cualquier duda, por favor, me detienen, retrocedemos, pausamos y explicamos. ¿Ya? Partimos por acá, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Partimos con, no confundan las Américas, si nos preguntamos qué era Latinoamérica. ¿Ya? Bueno, y podemos contestar muy fácilmente, podemos decir que Latinoamérica es un territorio que se encuentra en el gran continente americano, ¿cierto? Y que abarca desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta el sur de Chile y Argentina. Pero con matices, como podemos ver acá. Hay diferentes líneas, hay diferentes colores. Se dan cuenta, hay una división territorial, desde ya nos presentan América del Sur, dividido de América Central y de América del Norte, ¿cierto? Esta línea que la envuelve con rojo. Pero también dice que hay una Latinoamérica. Hay un subcontinente que se llama Latinoamérica o región latinoamericana, que es como se llama nuestro electivo. Bueno, profesores, ¿y qué es la región latinoamericana? La región latinoamericana es este subcontinente del continente americano en el cual se encuentran rasgos en común, tanto geográficos, como me dijeron ustedes en su tarea, y también culturales, como ustedes mencionaron también en el trabajo que les encargué. Pero, ¿por qué hay diferentes colores, profesor? Lo que pasa es que ese color tabaco, ese color café claro, y no se lo olvide para la prueba, ¿ya? A eso le llamamos Hispanoamérica, ¿ya? Pero, y dejamos fuera a Brasil, y ya vamos a mencionar por qué. Y esto es muy importante, a todos los que yo estoy diciendo, recuérdenlo, ¿ya? Y Brasil lo dejamos fuera, ¿ya? Pero también tenemos un continente iberoamericano, una región iberoamericana, donde sí incluimos a Brasil, ¿ya? ¿Por qué se produce esta diferencia? Esta diferencia se produce por rasgos en común que vienen desde la conquista y desde la colonia. Vamos recordando Hispanoamérica, ¿qué idioma común tenemos? Y Brasil, ¿qué idioma habla? ¿Ya? Exclusivamente para Brasil. Esos son rasgos culturales, ¿ya? No son rasgos culturales los que ustedes encontraron y más de 10 compañeros copiaron literalmente de una página de la bbc.com que decía el juego de cintura y mirarnos el ombligo, ¿ya? Y yo advertí que eso no correspondía y aún así lo siguieron copiando, ¿ya? Eso me parece extraño, por decirlo menos, ¿ya? Bueno, esto es la región latinoamericana y, por supuesto, contiene rasgos en común, tanto culturales como geográficos, ¿ya? ¿Geográficos cuál sería? Bueno, habitamos el mismo continente, habitamos un mismo territorio y este territorio se encuentra dividido en subcontinentes que pueden ser, por supuesto, América del Sur, América Central y América del Norte. Rasgos culturales, ya los vamos a ver en mayor profundidad, pero ya le adelanté uno. Tenemos un pasado común, ¿cierto? Heredado desde los imperios que nos conquistaron, Imperio Español, Hispanoamérica, el Imperio Español más el Imperio Portugués, Iberoamérica. ¿Por qué lo incluimos? Porque Iberoamérica está conformado por todos los países que están acá, Brasil más todos los otros países, pero hacemos la distinción. El Imperio Portugués conquistó Brasil, por lo tanto heredaron su lengua, el portugués. Y nosotros fuimos conquistados por el Imperio Español, por lo tanto somos hispanoamericanos y heredamos toda la cultura del Imperio Español. ¿Ya? Ya. Aquí se ve mucho más claro, ¿cierto? En verde, en el primer mapa, podemos apreciar todo Hispanoamérica. Ya se los dije, rasgo cultural heredado del Imperio Español, ¿cierto? Ya con todo lo que conlleva y vimos en la segunda clase. Luego tenemos al otro extremo Iberoamérica. ¿Y qué significa eso? Que ahora incluimos a Brasil porque tenemos una cultura común heredada de la península ibérica, ¿cierto? Brasil portugués, nosotros español. Profesor, ¿más rasgos en común? Ustedes, los que tuvieron un 7, me lo dijeron en la tarea. Tenemos el mestizaje, tenemos algunos bailes. Geográficos, algunos me pusieron que compartíamos territorio común, la cordillera de los Andes, el Amazonas.
la religión, ¿cierto? ¿Cierto? Con matices, pero profesor, usted dijo que en Haití eran vudú, que en Brasil había santería. Sí, pero hay santería vinculada a la religión católica. El vudú vinculado a la religión católica, o cristiana, podríamos decir, más bien que católica. Yo les dije que en Haití, allá me decían, mis amigos, me decían que eran 75% católico, 25% protestante, 100% vudú. ¿Ya? Y yo vi de estos monitos atravesados con alfileres, ya, muy interesante también. Santos de color negro, vírgenes negras, ¿cierto? Hay toda una cultura religiosa vinculada a la santería o en general al paganismo. Bueno, Hispanoamérica, Iberoamérica, cada uno tiene sus propios rasgos y Latinoamérica al mismo tiempo tiene también rasgos en común que acabo de nombrar y que ustedes muy bien nombraron en sus tareas. Profesor, y tenemos otras formas de criterios identitarios en Latinoamérica. Claro que sí, ahí tenemos los climas. Por ejemplo, mire un solo clima que abarca una región tan extensa, o dos diferentes climas, que abarca una región tan extensa como Brasil, ¿cierto? La Amazonía, Colombia, Venezuela, Ecuador, y que comienza a abarcar hacia México. Pero Chile tiene sus propias particularidades y que muchas las comparte con Argentina. La cordillera de los Andes, mire dónde nace, ¿cierto? Mire dónde nace la cordillera, nace en Colombia y muere en Nahuelbuta, en Chile, ya, bajo el mar, muere la cordillera de los Andes. Espectacular cómo se va hundiendo, si alguien ha tenido oportunidad de verlo. Tenemos una amplia biodiversidad cada vez que nos acercamos más a la línea del Ecuador. Ahí tenemos los peces de colores, tenemos diferentes especies, tenemos gran cantidad de especies, poca cantidad de ejemplares. Pero mire lo que va pasando en el sur. Aquí en el sur, por ejemplo, en Chile no tenemos los pececitos de colores, pero tenemos gran cantidad de ejemplares, ¿cierto? Pero poca cantidad de especies, ¿ya? Esa es la diferencia, esos son los matices, y que ustedes los pueden vincular en la prueba, ¿ya? Esto es muy interesante. Profesor, ¿y de qué habla esto? Esto tiene relación con los rasgos culturales. Mire la cantidad de lenguas que se hablan en Latinoamérica. Yo les dije el idioma, ¿cierto? Que el rasgo por el cual podríamos generalizar. Podríamos decir, español, portugués, Iberoamérica, Hispanoamérica, ¿cierto? ¿Ya? Pero también hay otras lenguas, hay otros dialectos, hay otras formas de comunicación y abarcan, por supuesto, desde el mapudungún en la región de la Araucanía, que se habla mayoritariamente, mire, entre 200.000 y 400.000 personas, ¿ya? Y mire Lenca, yo les dije, no lo conozco, Rama, 24 hablantes, Teribe, 5 hablantes, lenguas que ya podríamos considerar prácticamente muertas. Pero mire la Aymara, 2 a 3 millones de hablantes. ¿Ya? El quechua. Yo estaba en Arica y uno va caminando por la calle y escucha a la gente como si hablara español, pero hablan quechua. ¿Ya? Y se comunican entre ellos. En Paraguay prácticamente es la segunda lengua. Mire el guaraní, de 7 a 12 millones de hablantes, ¿cierto? Es cooficial con Paraguay. Por lo tanto, ustedes me pueden decir también entre los rasgos culturales, profesor, si hay una lengua que es la oficial, y podrían hablarme de eso, ¿cierto? Español, portugués, con sus divisiones, ¿ya? Pero también hay rasgos culturales vinculados a los pueblos originarios, y eso sería súper importante nombrarlo. Y me lo describen. Pero también hay criterios políticos, ¿ya? Esto yo creo que podría salir en la prueba. ¿De qué habla esto de los criterios políticos? Sabemos desde las clases de educación ciudadana que uno de los elementos del Estado es el territorio, ¿cierto? Sin territorio no tenemos Estado, territorio, población y poder, ¿cierto? Bueno, este criterio administrativo, por supuesto, está vinculado al territorio, a la soberanía de cada país, ¿ya? Y a la forma en que expresa esa soberanía y la defiende a través de las fronteras, ¿cierto? Ustedes ven una serie de fronteras que cada país resguarda y por lo tanto esas fronteras representan la soberanía de cada país. Pero si ustedes en la prueba quisieran ampliar este concepto, que es muy probable que salga en la prueba, podrían decirme, profesor, y a la vez este gran continente latinoamericano se divide en 3 subcontinentes geográficamente vinculados al criterio administrativo. Uno es Sudamérica, el otro es Centroamérica y el otro es América del Norte. ¿Qué país latinoamericano tenemos en América del Norte? Solamente México. ¿Bien?
También tenemos una zona Caribe, mire, con todos esos puntitos que están ahí, y que si bien no todos son países latinos, yo les conté que por ahí tenemos a Jamaica, a Jamaica, hablamos bastante del caso de Jamaica, por ahí está, por ejemplo, ahí está, México a la derecha, ¿ya? Ahí hablan inglés, ¿ya? Y así en otros países que ustedes están viendo ahí, también el idioma oficial es inglés, y en otro del país el idioma oficial es el holandés, por ejemplo, Antillas holandesas, ¿ya? Pero básicamente ustedes me tienen que hablar de eso, fronteras, pueden ampliar a aduanas, soberanía, subcontinentes, ¿ya? Bien. ¿Se acuerdan de esto? Aquí ya vamos entrando a la segunda clase, ¿cierto? La encomienda americana, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es esta institución económica que primó durante el periodo de la colonia, en el cual trabajaban bajo condiciones de explotación los nativos? Es, por supuesto, la encomienda. ¿A qué se refiere esto? Recuerdan que hablamos de diferentes ejes, uno económico, uno político y uno social, ¿cierto? Que eran rasgos comunes que nos identificaban desde la colonia como latinoamericanos, ¿ya? Y que ustedes, algunos me lo explicaron muy bien en la tarea, algunos realmente trabajos espectaculares con respecto a este tema, ¿ya? ¿Y de qué se trataba esto? Bueno, el rey de España no quería que hubieran feudos acá, por lo tanto entregaba un pedazo de tierra, ¿ya? Y este pedazo de tierra era administrado ahí por el encomendero, el encomendero, ¿sí? El español. Y le asignaban una cantidad de nativos para que trabajaran, tal como están ahí. Pero el nativo, como no era un esclavo, era un súbdito, debía pagar tributo. El nativo no tenía nada que pagar, por lo tanto, tenía que pagar con trabajo. ¿Y qué pagaba? ¿Qué recibía el nativo a cambio? La palabra de Dios, el Dios verdadero. Yo te vengo a enseñar el Dios verdadero, por lo tanto, tú tienes que trabajar para mí, porque yo tengo que pagarle al cura para que el cura te enseñe, ¿ya? Y así, mire cómo se van conformando diferentes rasgos en toda Latinoamérica. Esto es muy importante. ¿Por qué creen que todos somos católicos? Porque esta fue la principal fuente de aculturación y de evangelización. Con evangelización me refiero a que todos esos nativos terminaban de trabajar y a la iglesia, a recibir el catecismo, ¿ya? Y por supuesto también ahora ya, oye, ¿por qué andas tan desnudo? Ponte esa ropa. Aculturación, porque el nativo no usaba esa ropa. Me ponen una ropa que no corresponde y estoy dejando de lado mi cultura y estoy absorbiendo otra cultura. Me ponen reloj, bueno, ellos no usaban reloj, pero si me ponen reloj y soy un nativo, aculturación, si el nativo no se rige por el horario de 24 horas que tenemos nosotros, ¿ya? Y así otra serie de costumbres que fueron asimilando de los españoles y que hemos asimilado hasta el día de hoy. Por algo todos nos regimos por una moral cristiana occidental, por ejemplo, ¿ya? Y hay bastante que decir. El resto es cómo se divide esta encomienda, ¿ya? Esto es importantísimo para la... Tenemos también el monopolio comercial. Esto es muy importante. Recordemos que en las colonias regía un monopolio comercial, ¿cierto? En el que todo era traído desde España, allá, a más de 7.000 kilómetros de distancia, me parece. Y era traído en barcos hasta este sector de aquí, de Portobelo en Panamá y Veracruz en México. No sé por qué siempre les muestro con el dedo, como si estuvieran mirando. Ahí, Portobelo, y allá Veracruz, y llegaban los barcos. Después de 3 meses de navegación a veces más, desembarcaban todos sus productos, los pasaban a lomo de mula al otro lado, los desembarcaban aquí ahora en el Pacífico, y de aquí un barco los traía a Lima. De Lima algunos productos eran desembarcados y otros productos eran traídos en otro barco a Valparaíso. O sea, la cuchara, la pluma, el mosquete y la pólvora que salía de aquí a 10, aquí llegaba a 1.000, ¿ya? A 1.000, acá. ¿Por qué? Porque en las colonias estaba prohibido manufacturar. No se podía fabricar nada. Todo había que traerlo desde la metrópoli, ¿ya? Pero es que quiero fabricar balas. No, es que no se puede. Tiene que comprar las que nosotros traemos de allá de la metrópoli. Entonces, el costo era carísimo. Y es por eso que una vez que comenzaron las guerras de independencia, lo primero que declararon las élites que dijeron junta queremos fue la libertad comercial. Este es otro rasgo identitario común para toda la región latinoamericana, porque esto
fue en todo el territorio geográfico. Ninguna colonia se salvaba de este monopolio comercial. Y de estos dos sectores se distribuía todo hacia el resto del territorio, ya sea a lomo de mula o en barco, con todo el riesgo que esto llevaba para enfrentar la piratería y un posible naufragio. ¿Ya? Era bastante peligroso. Ya venir desde aquí hasta acá era como que nosotros hoy día fuéramos a Marte, más o menos. ¿Ya? Así lo veían ellos. Y también tenemos otro rasgo del económico, que es la esclavitud. Sobre todo, aquí no ven ningún esclavo, porque lo que quiero que a ustedes les quede más claro es cómo se producía este comercio y cuáles son los rasgos que permanecen hasta el día de hoy. España acá, no tenía colonias aquí, en África. Por lo tanto, venían holandeses o ingleses que tenían colonias acá, en Portugal, ¿ya? Llegaban en su barco aquí, por ejemplo, al Congo, le entregaban productos de muy bajo valor a tribus africanas que eran aliados de ellos. Las tribus se encargaban de capturar, secuestrar a miembros de otras tribus, se los vendían a precio muy barato a los ingleses, por ejemplo, los holandeses o los portugueses. Ellos los embarcaban en un buque de tráfico de esclavos y navegaban hasta Sudamérica. A veces hasta Brasil, a veces hasta acá, a este sector, casi la frontera con Argentina, aquí, a este sector de plantación de acá, pero sobre todo al área Caribe. ¿Por qué? Porque ahí era donde el esclavo africano daba mejor resultado. Había desarrollado inmunidad contra cierta enfermedad. En cambio, si era llevado a trabajar aquí, si era llevado a trabajar aquí nativos, se morían, ¿ya? No servían para este trabajo, ¿ya? Eso es lo que pasaba. Por lo tanto, por eso hoy en día, o sea, esta es la herencia, por eso hoy en día vemos gente afroamericana mucho más en el Caribe, ¿cierto? Haití, República Dominicana, Jamaica, bueno, el sector Caribe en general, Cuba, ¿ya? También en Venezuela, en Colombia, Ecuador, pero no aquí. No aquí en Chile, no aquí en Argentina, ¿ya? No en Uruguay. Podemos ser morenos, más bien somos mestizos, ¿ya? Pero eso es porque aquí hubo una mucho mayor cantidad de esclavos africanos que fueron traídos a este sector. Entonces, en esos sectores hoy en día hay una herencia cultural mucho mayor afroamericana que tiene esa influencia. Desde ya lo que dije anteriormente en cuanto a la religión, la santería, el vudú, ya que es una mezcla entre tradiciones cristianas y tradiciones de los esclavos que fueron traídos. Las comidas, también, algunas palabras, no las tengo en este momento a mano, pero si ustedes se pueden referir al tema, por lo menos en lo general, ¿ya? En la prueba lo pueden hacer. Recuerden la foto de los santos que mostramos, negros, las vírgenes negras, ya, todo esto, esta tradición que tenemos hasta el día de hoy y que por supuesto también se ve reflejado en los diferentes rasgos físicos, que eso es evidente, ¿ya? Y es por eso que hay más en la zona Caribe que en el sur, por ejemplo, Chile, Argentina. Tenemos también, ¿qué era esto? La hacienda colonial. Tenemos también la hacienda colonial, ¿cierto? La hacienda colonial era esta especie de fundo, ¿cierto? Era una especie de fundo, un territorio muy extenso utilizado durante la colonia, ¿ya? Que era autárquico. ¿Qué quiere decir autárquico? Que se autosostenía, producía su propia carne, sus propios productos lácteos, sus propios vegetales, sus propias frutas, lo tenía todo, era una mini ciudad, por así decirlo, con una gran casa patronal pintada siempre de este rojo que está ahí, que son el color de las tejas, este rojo colonial, muy bonito. Y ahí tenía ganadería, tenía plantación, ¿ya? Y tenía personas que trabajaban para el patrón. Hay toda una estructura social en esta hacienda colonial. Y eso es lo importante para la prueba. Hay toda una estructura social. Pero, profe, ¿a qué se refiere con la estructura social? En que había un patrón, ¿ya? Como decimos, yo les dije en la clase, el patrón de fondo. Y este patrón
era el jefe, no el jefe, el dueño. Ya podríamos decir que el jefe era el que le seguía, el capataz, el mayordomo. ¿Ya? Y ese era el que estaba detrás de sus trabajadores, que trabajaran, que cumplieran con los horarios, ¿cierto? Que se portaran bien, que no pelearan, que no bebieran mucho alcohol, porque imagínense, en esta época no había ningún control, ¿ya? Pero también los trabajadores recibían cada uno una diferente denominación y cada uno tenía un diferente trabajo, y lo tenemos ahí. Tenemos a los trabajadores permanentes, los inquilinos. ¿Se han dado cuenta que hay gente que a los arrendatarios les dice inquilino? Bueno, era el trabajador permanente, ¿ya? Y ese estaba con su familia. Y muchas veces la familia era heredada al patrón. Y el patrón seguía trabajando con los hijos, con los nietos, los sobrinos, los primos. Y toda la familia trabajaba y por generaciones y generaciones se iban heredando los trabajadores, ¿ya? Pero también tenemos los trabajadores temporeros. Ahí dice, son peones y gañanes, ¿ya? Que iban para allá, se sacaban la chupalla y le decían, patroncito, tiene una peguita, yo soy bueno para la pega, ya, ponte ahí a hacer tal trabajo, ¿ya? Y ese era, pero por la temporada, ¿ya? Eso es algo que todavía se utiliza hoy en día en la agricultura. Me parece que aquí en la uva podría ser un ejemplo, ustedes me corrigen. En Villa Alemana, donde yo vivo, normalmente son los arándanos, ¿ya? Por temporada se contrata gente y trabajan bastante, ¿ya? Entonces, hay una estructura social que está conformada por esos personajes, el patrón, ¿ya? El inquilino, el temporero. Y podría decirme, los temporeros son los peones y los gañanes. No otro, ¿ya? Listo. Y recuerden que es autárquica, se sostiene sola con sus propios recursos. ¿Viste? En Chile, ahí abajo, nos indica que era el trigo, el ganado, los cueros, las grasas. En otros países, acercándonos al Caribe, sería similar, pero la caña de azúcar, por ejemplo, la caña de azúcar. En Brasil sería el café, en México sería el cacao, ¿cierto? Ya, esas son las variaciones. Pero es un rasgo común, inherente a las colonias americanas. Ya, dejamos el eje económico, nos metemos al eje político. El rey decidió que diferentes instituciones iban a gobernar aquí sus colonias, ya la iban a administrar. Dos, se iban a mantener allá en España, la Casa de la Contratación con el Consejo de India. Ahí está para qué servía cada una, y ustedes estoy seguro que lo conocen desde octavo básico cuando vieron colonial. Pero otras se iban a mantener aquí en las colonias. Ya, iban a haber estos grandes territorios de tierra, estas extensiones, los virreinatos, ¿cierto? Iban a haber audiencias, capitanías generales, gobernación, dependiendo de dónde. Sabemos que Chile era una capitanía general, ¿cierto? Que quedaba aquí al final casi del mundo, administrada por un capitán general o un gobernador. Pero también teníamos unas instituciones que eran bastante más pequeñas y se preocupaban de todos los problemas de los vecinos a nivel local, ¿ya? Esas nos podrían interesar. ¿Por qué? Porque eran las únicas que estaban administradas por criollos. ¿Y quiénes eran los criollos, profesor? Se los recuerdo. Eran los hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Ya. Las otras instituciones estaban dirigidas por españoles peninsulares, ¿ya? ¿Y quién eran estos? Eran las autoridades que llegaban en el barco desde España, pero habían nacido allá, en la península, en España, de plena confianza del rey. En cambio, los cabildos, no, estaban administrados por criollos, hijos de españoles, y eran nacidos en América. ¿Qué heredamos de aquí, del cabildo, hasta el día de hoy? La municipalidad. Ese es el símil, ¿ya? La municipalidad. ¿Qué resuelve? ¿Qué resolvía el cabildo? Un vecino peleaba con otro, discutía con otro, el retiro de la basura, créanme que había retiro de basura, problemas con el alcantarillado una vez que se comenzó a construir ya durante la colonia, abastecimiento de agua, animales, todos esos problemas los veía el cabildo y tomaba decisiones, cobraba multas a los vecinos y evitaba que se produjeran mayor cantidad de problemas. Recuerden, la municipalidad vinculada al cabildo abierto, herencia hasta el día de hoy. En algunas partes le dicen ayuntamiento, ¿ya? Ya. Miren, la vaquita con el choclo. Esto ya lo sabemos lo que pasa, ¿cierto? Es la cazuela. Esto podría salir en la prueba. ¿Cómo lo explicamos? Recordemos que
lo que pasó con la encomienda, lo que comenzó a pasar con la encomienda. Los españoles comenzaron a incidir en la forma de vestir, de comportarse, las creencias de los pueblos originarios. Por lo tanto, para algunos se comienza a producir una aculturación. O sea, mi cultura española debe prevalecer sobre la tuya, así que deja la tuya de lado, ¿ya? Porque solo vas a comportarte como yo te enseño, ¿ya? Bien, es una mirada, ¿ya? Pero yo les enseñé la otra. Si ustedes podrían hablarme de eso, me parece perfecto, y yo lo voy a considerar muy bien. Pero en cuanto a esto específicamente, este es un proceso de transculturación. Transculturación, ¿ya? Desde allá para acá, desde allá para acá, desde allá, ¿cierto? Trans. Entonces aquí ya, Chile, vamos a Chile, llegaron los españoles y no habían vacas, no habían caballos, no había mula, no habían burro, no habían esos animales aquí, ya los trajeron ellos. Por lo tanto, ellos trajeron este ganado vacuno. Aquí en las colonias pusimos el choclo, pusimos la papa, pusimos el zapallo, quizás le pusimos arveja, y salió eso. Salió una cazuela, ¿ya? Que los españoles ya tenían cazuela. Ojo, ya tenían cazuela, ¿ya? De hecho, a la olla le dicen, los españoles dicen cazuela. Pero salió todo esto, ¿ya? Es un aporte de cada uno, ¿ya? De los pueblos que ocuparon este territorio. La llegada de los conquistadores, el aporte de los pueblos originarios, ¿ya? Y salen estos rasgos en común, en conjunto, ¿cierto? En conjunto. Mira, les dije yo la vez anterior, dijo un sacerdote de otro, mira, los nativos tienen una diosa. Mira qué bonita. Tomémosla, la decoramos, le colocamos un manto azul, que el azul era el símbolo de la divinidad porque era el tinte más caro de producir. Le colocamos un manto azul, una estrella, le colocamos unas cruces, una corona y listo. Es la misma diosa, pero ahora versión pueblo originario. Entonces los pueblos originarios veían eso y decían, ¡oh! Sí, es la misma, pero está más bonita. Ya, esta es la imagen que tienen que adorar ahora. Bueno, la Virgen, venerar. Y así lo hicieron con los santos, tez negra, a Jesús, ahora con una tez mestiza, ¿cierto? Más morena, ¿ya? Y entonces estos nativos lo veían y decían, ya, sí, en esto es lo que tenemos que creer, ¿ya? Y así se produce este proceso de transculturación. Yo pongo esto, tú pones esto. Yo pongo la carne de vacuno, yo voy a poner el choclo, y se va produciendo esta transculturación, que también la podemos denominar sincretismo cultural, ¿ya? Sincretismo cultural, y se explica de esta forma. También dimos otro ejemplo, festividades religiosas, la diablada, ¿cierto? Es decir, la cazuela, ¿cierto? Y ahí en la religión tienen para hablar mucho, ¿ya? En cuanto a la religión, bastante. ¿Bien? Sincretismo cultural, transculturación, ¿ya? Yo pongo esto, tú pones esto otro. Bien. Y en los rasgos sociales podríamos tener que explicar esta pirámide, ¿cierto? ¿Cierto? El mestizaje que se produjo, la mezcla, ¿cierto? El mestizaje podemos decir que es la mezcla entre pueblos originarios, esclavos africanos, y los europeos, ¿ya? Vamos a Chile, entre los nativos, los españoles y algunos pocos esclavos que llegaron acá. Por lo tanto, esta mezcla dio origen a diferentes castas, ¿cierto? Sabemos entonces que español, vamos a hablar en el lenguaje de la época, español con indio, resultamos mestizos, español con esclavo africano, resulta un mulato, ¿bien? ¿Ya? Y un negro con un indio resultaba un sambo, y de esa forma se denominaba. Y esto dio origen a esta gran pirámide estamental, ¿ya? Con diferentes clases, podríamos decir, aunque ellos no hablaban de clases, hablaban de casta o estamento. Por supuesto, abajo el esclavo trabajaba de sol a sol, se identificaba por su color de piel, procedía de África, ¿ya? Y era la principal fuente de trabajo. Luego tenemos los indígenas, ¿ya?
que eran los habitantes de los pueblos originarios de esta zona y que eran explotados como mano de obra por los europeos, principalmente en la encomienda, ¿ya? O en algunos servicios. Pero ojo, no eran esclavos, eran súbditos. Luego los mestizos, que era esta mezcla de español con indígena, ¿ya? Y que trabajaban muchas veces en servicios para los españoles, ¿ya? Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, poseedores de la tierra, y los españoles, que son los peninsulares, que eran los españoles llegados desde Europa acá. Podía ser un profesor, podía ser un esclavo, tener una mejor posición que otro estamento. Si no tenía la libertad, me parece que podríamos decir que no, pero podía haber llegado a comer mejor y vestir mejor, por ejemplo, y tener un mejor trato que un español criollo. Podríamos llegar a decir con matices que sí, porque habían criollos que vivían en la calle como mendigos, ¿ya? Por ejemplo, un soldado español en algún momento pudo haber sido perfectamente un mestizo, ese mestizo haber sido expulsado del ejército, bueno, ¿y en qué trabajaba? Quizás terminaba como gañán, como temporero. Un mestizo, un indio, un indígena, ¿podía tener una mejor posición que un mestizo? Muchas veces sí. Muchas veces un indígena estaba a cargo de esclavos, con látigo al cinto, y los controlaba, ¿ya? Y ser, por decirlo de una manera coloquial, el regalón de su patrón, ¿ya? Bien alimentado, bien vestido, ¿ya? Todo esto me lo pueden explicar con respecto a la pirámide, pero principalmente el tema del mestizaje, ¿ya? Y cómo se dio origen a estas castas. Tenemos la tesis del origen, ya entramos en la última clase, ¿cierto? Que yo les expliqué, no les expliqué, primero les pregunté ¿por qué somos pobres? Así, en lenguaje bien sencillo. ¿Por qué somos pobres? ¿Ya? Y les presenté algunas tesis, y esta es la que más interesante me parece, la tesis del origen, ¿ya? Que a esta zona, a este territorio, llegaron españoles. Los españoles eran católicos y por lo tanto no tenían una mentalidad de trabajo, ¿ya? El trabajo envilece, decían ellos. O sea, el trabajo me hace ser, no una buena persona. Esas personas, los brutos trabajan. Yo quiero ser como los nobles, yo no soy noble. Soy un soldado. Recordemos que Francisco Pizarro, antes de llegar a Perú y ser el gran conquistador de Perú, criaba chanchos en España. No eran nobles, pero llegaron acá y dijeron, oh, yo quiero ser noble. Como quiero ser noble, no voy a trabajar. ¿Que trabajen quiénes? Los indios, los encomendados. Yo a ellos con látigo al cinto los voy a tener para trabajar. Y yo, no, yo voy a disfrutar la vida. Yo aquí vine a ganar dinero y a hacerme rico, a hacerme la América. Por lo tanto, como tengo esta mentalidad, voy a hacer de esta forma. Soy católico, por lo tanto, también tengo que ser, al mismo tiempo tengo que ser humilde, porque el reino de los cielos es de los humildes y es de los pobres. Ya sí. Por lo tanto, durante la colonia y hasta el día de hoy heredamos esto de los pobres se van al cielo, el reino de los cielos es de los pobres, sea humilde, confórmese con lo que tiene, que Jesús es amigo de los pobres. Si creen eso, me parece muy bien, solamente estoy tratando de implementar el punto para la tesis, ¿ya? Todo eso por el lado de nosotros, conquistados por los españoles, ¿cierto? Ya, se desarrolló la economía de esa manera. Por otro lado, llegaron los anglosajones, los ingleses, ¿cierto? Los puritanos, escapando de Inglaterra, donde no podían ejercer la religión como ellos querían, pero llegaron con una mentalidad diferente, muy diferente, ¿ya? Una mentalidad de la ética protestante, como me gusta a mí decir. ¿Y cómo era esta ética protestante? El trabajo. El trabajo es lo importante, el trabajo, la libertad, la tierra. Pero yo voy a trabajar, porque si yo trabajo, voy a ganar el reino de los cielos, porque así lo dispone Dios, yo tengo que trabajar. ¿Y los placeres? No. Yo voy a ganar, voy a trabajar, voy a sacar la mugre trabajando, pero los placeres son para después. No, yo renuncio a todos esos placeres acá en la tierra, porque si yo trabajo mucho, entonces me voy a ganar el reino de los cielos, porque yo tengo una ética protestante. Y la ética protestante es así. Si no me creen, ¿y cómo podemos comprobar en alguna medida esta tesis? ¿Qué países son anglosajones en este gran continente americano? Canadá y Estados Unidos. ¿Cuáles son los dos países desarrollados del continente americano?
Canadá, Estados Unidos. Mire, qué coincidencia. Allá llegaron anglosajones, aquí llegaron españoles, portugueses, católicos. Diferentes formas de ver el mundo en esa época, hace 500 años, pero estamos pagando las consecuencias el día de hoy, ¿ya? Y así podemos explicar la tesis del origen. Más la clase anterior, que está mucho mejor explicada, y espero que ahora le haya quedado más claro, ¿ya? Pobreza en Latinoamérica, un indicador. Yo creo que no está de más explicarlo. Y cómo ha ascendido los índices de pobreza entre 2019 y 2020 debido a la pandemia, ¿cierto? En millones de personas. El descuido por los pueblos originarios, ¿cierto? Hablamos de eso, que eran unos desafíos para la región latinoamericana. Miren, ellos son nativos de un pueblo originario del Amazonas, esto es real, van en su canoa, ¿ya? Cuidado con la anaconda, con el caimán, con el jaguar, con la pantera, ¿cierto? Con la araña, pero van con mascarilla, ¿ya? O sea, llegó el coronavirus ahí a la Amazonía y el Estado brasileño, ustedes pueden leer la noticia, ha tenido muchas dificultades para poder llegar hasta donde están ellos, ¿ya? Para poder llegar. Es muy difícil esa zona, mire, ¿cómo lo hago para ir a vacunar a esa gente? ¿Cómo cruzo a una enfermera, un enfermero con dosis de vacuna, riesgo de que me dé vuelta la canoa a un caimán? Imagínense toda esa problemática para poder penetrar a este lugar. Aquí en Chile tenemos otras problemáticas que son más que todo territoriales, ¿cierto? Aunque también hay una gran cantidad de contagios en la Araucanía, pues tenemos también problemas territoriales que son de larga data y que no vamos a tocar en esta clase. Mire un detalle importante vinculado a la aculturación o transculturación. Ese nativo no anda con taparrabo, anda con un pantalón corto. Imagínese que fuera Adidas, que fuera Nike, la marca. ¿Estará o no vinculado a la transculturación o a la aculturación? ¿Sí? Dejemos fuera la mascarilla, pero yo creo que ese pantalón corto sí, no pertenece a su cultura, pertenece a la cultura occidental. Interesante. ¿Ya? Tenemos el fenómeno de la migración, del cual Chile tiene que hacerse cargo, ¿cierto? Va ya casi 1,5 millones de migrantes aquí en Chile, y yo le he dicho que desde el Neolítico hasta el día de hoy se ha producido y se va a seguir generando migración por diferentes temas. Aquí en Chile no es la excepción, conocimos la crisis de Colchane, por lo tanto son los estados los que de una forma u otra deben hacerse cargo de esta problemática y darle solución. Porque no solamente a los migrantes, pensemos que Colchane es un pueblito, es comuna, pero es muy pequeño, y hubo un momento en que había más migrantes que pobladores de Colchane. Por lo tanto, es el Estado el que debe dar solución a este tipo de problemas, no solamente en Chile, corrijo, no problema, fenómeno, no solo en Chile, sino que también en toda la región latinoamericana, porque hay una gran cantidad de movimientos migratorios, cada uno con sus propios rasgos particulares. Ley de paridad de género. Sabemos que ahora hay una ley de paridad de género en el proceso constituyente que asegura una cantidad equivalente entre hombres y mujeres. Por lo tanto, todos los estados en la región latinoamericana están avanzando en esta materia y están concediendo algún tipo de paridad de género, no solo en el ámbito público, como sería en este caso el Estado, sino que también en el ámbito privado, empresarial, con paridad de género y con mayores oportunidades de igualdad entre hombres y mujeres, en todo ámbito, porque podría llegar un determinado momento en que un político se le ocurriera que la carrera de enfermera debe tener, estoy hablando enfermera, la carrera de enfermería debería tener igual cantidad de hombres y mujeres. Hoy en día aproximadamente el 98% de esa carrera son mujeres. Pero un político podría pensar que tiene que haber igualdad de hombre y mujer en la carrera de enfermería. Podría ser, ahí hay una buena reflexión, ahí hay materia de estudio. Y llegamos al desarrollo sustentable, ¿cierto? Ahí teníamos el aeropuerto de Caldera, ¿cierto? Con energía fotovoltaica, a través de paneles solares, o sea, una energía renovable, a diferencia del petróleo, por ejemplo, que sabemos que el petróleo un día se nos va a acabar. Todos los estados están avanzando en esta materia del desarrollo sustentable, principalmente porque esto significa
esta política se traduce en que debemos extraer solo y ocupar solo lo necesario en el presente para asegurar un abastecimiento a la generación futura. Es decir, yo debo ocupar lo justo y necesario para dejar recursos para ustedes. Ocupar lo necesario en el presente, voy a poner énfasis aquí, en el presente, y así preservar los recursos naturales para los que los pueda ocupar la generación futura. En este caso, miren, el sol está ahí, puede ser aprovechado. Si vamos a la cuarta región, energía eólica, con estas especies de molinos, ¿cierto?, que también generan energía eléctrica. Si nos adentramos en el desierto, hay varios de estos espejos se les llama, ¿cierto?, que absorben la energía eléctrica. Y no solamente esto, sino que también ustedes me pueden hablar de el reciclaje, ¿cierto? Y quienes ustedes tienen mucha más experiencia que yo, porque ustedes son una generación que se preocupa de reciclar. ¿Bien? Ese es el desarrollo sustentable. Vuelvo para acá. Dudas, preguntas, consultas, de cualquier tipo, del contenido, de la prueba, de lo que va a pasar la próxima semana. Constanzo, no hay problema, esto va a quedar ahí grabado en la plataforma. ¿Ya? Ninguna. Ya. Ya, voy a volver a repetir por si alguien se unió ahora. Cuarto de historia, 14 de abril, 15:00 horas, prueba. Temario, hasta acá. Cuestionario, 60-15, 60 minutos, 15 preguntas. ¿Ya? Hay de todo. Hay pregunta de desarrollo, hay verdadero y falso, hay alternativa, hay emparejamiento. ¿Ya? El enlace está en Moodle. ¿De dónde obtengo las pruebas? ¿De dónde obtengo las preguntas? De las videoconferencias. Les recomiendo resolver primero alternativas y verdadero y falso. Y luego, ¿sí? ¿Lo expliqué? ¿Sara ahí no estaba? A este lado salen conceptos. A este lado, afirmaciones o definiciones. Por ejemplo, a este lado salen varios conceptos. Uno de ellos es el mismo ejemplo anterior. Esclavo africano más indígena. Eso corresponde a mestizo, mulato, sambo. Y usted tiene que emparejar. ¿Ya? Sí, el año pasado también lo hicieron. ¿Ya? El año pasado también lo hicieron. ¿Ya? ¿De dónde saco las preguntas? De aquí, de la videoconferencia. Y resuelvan eso primero antes que lo anterior. Lo último. Si alguien ha tenido problemas con las evaluaciones formativas, ¿ya? Y abrió estas que funcionan con 60 minutos, y no la pudo contestar, algo le pasó, tome la pregunta, ¿ya? Tome la pregunta, y me lo manda por correo. Pero hágalo, porque si no va a estar el día 22 de abril, a última hora, haciéndolo como buen chileno, ¿ya? Y va a estar con toda la carga ahí al mismo tiempo, ¿ya? Me gustaría dar también un tiempo en clases para que resolviéramos las actividades. Yo creo que sería, no sé, qué opiniones, un tiempo en clases para realizar esas actividades. Podría resultar. Ahí me gustaría tener por lo menos 2 o 3 opiniones. Ya, un tiempo de clases, ahí quiero que me entiendan bien, podría ser un tiempo de los 60 minutos, es decir, ya, trabajemos en las actividades, pero aquí esto se resuelve, o sea, esto termina aquí y ahora. Ahora ya, tanto tiempo y lo resuelven ahora, aquí. No se lo mando a la noche ni a la tarde. Y voy a estar yo aquí y me preguntan, y yo los voy a orientar. No sé, ahí ya hay 2 opiniones, otra más, ¿qué les parece esa idea? Claro, al tiro. Ya, ahora me van a decir, profesor, pero yo ya hice las 3. Bueno, lo voy a ayudar a desarrollar la siguiente actividad que ahí se va a dar. ¿Podría ser? Podría ser, ¿cierto? Ya, listo, qué bueno. Gracias, Lucas. Bien, les deseo el mayor... No les deseo nada todavía porque no ha pasado lista.
Listo. ¿Foto? Perfecto. Aquí hay otro mensaje, es lo último. Jaja. Ya, ahora sí, Fran. Muchas gracias por haberse conectado, por la participación. Les deseo el mayor de los éxitos. Y si no hay preguntas, les deseo mucha felicidad para el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Éxito. Chao. Chao, Miguel. Chao, Camila. Constanza. Nicole. Fran. Chao. Chao, Fran. Chao, Pilar.